a empezar con un tema que se llama afecciones del tórax. Nosotros ya hablamos sobre trauma y torácico, ¿verdad? Ya habíamos hablado sobre todo lo que se relaciona a trauma. Ahora vamos a hablar sobre afecciones o patologías que se presentan sobre la pared del tórax y sobre las estructuras que se encuentran dentro del tórax, sobre su contenido. Y vamos a encontrar varias patologías o procesos, ¿verdad? Tumorales o infecciosos que pueden presentarse sobre las estructuras del tórax, desde partes blandas como piel, tejido celular subcutáneo, músculos y fascias, así como también pueden presentarse sobre las estructuras que dan sostén, como cartílagos, discos intervertebrales, costillas, y formar allí tumores de crecimiento óseo, cartilaginoso y fibroso. También vamos a hablar del cáncer, si es que da tiempo, cuáles son los signos y síntomas que suelen presentarse, ¿verdad? Síntomas más frecuentes y qué preguntar cuando viene un paciente con determinado signo, ¿verdad? O síntoma. Y de acuerdo a eso, tratar de formular una historia con dirección a lo que sería la patología de base, ¿verdad? Porque vamos a ver que algunos tumores tienen preferencias por vértice, por el mediastino, por los bronquios, por el parénquima, y dan síntomas diferentes. Entonces, si nosotros vemos eso, vamos a conseguir diagnosticar y solicitar métodos de imagen. Bueno, algunas malformaciones que se pueden presentar en el tórax de forma congénita, ya son deformidades que ya uno nace con eso, ¿verdad? Son, en el caso, la ausencia del tórax, ¿verdad? Sería algunos del esternón, algunos pueden tener ausencia del esternón, la parte anterior, queda prácticamente su mediastino ahí abierto. Otros pueden tener allí el pectum excavatum, que sería una protrusión hacia adentro, ¿verdad? Donde el esternón se curva hacia adentro y en la parte de la unión de su cuerpo con su apófisis y puede ocasionar algunos síntomas, ¿verdad? En ese recién nacido, ¿verdad? O el paciente puede crecer así durante toda su vida y no tener ninguna manifestación, siendo el único síntoma la parte estética. El paciente se siente tímido, acomplejado, ¿verdad? No quiere mostrarse. Otro sería el tórax sequilla, que es lo opuesto al tórax excavatum. El tórax sequilla es como el pecho de gallina, se construye hacia afuera, ¿verdad? Y tampoco suele ocasionar muchos síntomas. La mayoría se va porque quiere solucionar eso por estética, ¿verdad? Y se quiere operar por ese motivo, no por razones de complicaciones en sí de la patología. Otros tienen ausencia de la unión de los cartílagos con los huesos. Hay falta de soldadura de algunos arcos costales, donde las costillas quedan flotantes, como la 11ª y la 12ª costilla, que son flotantes normalmente. Bueno, imagínense esto en otras costillas más arriba. Y eso hace que el paciente tenga allí molestias o dificultad para hacer algún tipo de deporte o actividad. Presencia de algunas costillas a más, son llamadas costillas supernumerarias, y a veces tenemos una prolongación de costillas accesorias hacia la región cervical, como si fuese arriba de la primera costilla, otra costilla y así otra costilla, pero más pequeñas. En sí son costillas supernumerarias, ¿verdad? Limitan un poco los movimientos del cuello de ese paciente, ¿verdad? Pero no suele ocasionar síntomas graves, a no ser algunos cambios anatómicos, que también suele ser motivo de consulta. ¿Ok? Entonces son malformaciones congénitas donde el paciente ya nace con estos tipos de anomalías o trastornos. Son raros, no es frecuente, y la mayoría de ellos no suele dar síntomas, ¿verdad? Salvo excepciones como el caso del tórax sequilla y la ausencia del esternón, que sí es grave y hay que operar. Bueno, avancemos. Bueno, para los, creo que si prenden allá atrás hace mejor y apagan acá va a dar para ver, no se va a ver así tan brillante. Ahí, por favor. No, otra vez. Es ahí. Bueno, tenemos entonces el pectum excavatum, donde la unión de lo que sería el cuerpo con la posición del esternón, hay una depresión hacia adentro, ¿verdad? No suele dar síntomas porque no suele ser muy severo, pero en casos que sean muy extremos, cuando crece hacia adentro puede desviar allí el
empuja el corazón hacia adentro o desvía el mediastino, ocasionando síntomas comprensivos, como algunos trastornos como dificultad en el retorno venoso de la vena cava inferior, puede llegar a producir allí síntomas de desviación de la tráquea, compresión de pulmón y dar dificultad para respirar, disnea, se exacerba con la actividad física. Entonces puede ya en este caso ocasionar síntomas. La mayoría no suele tener síntomas muy intensos y se operan más por cirugías o razones estéticas. Así como también el tórax sin quilla, que es lo opuesto, es desescabado para adentro, deprimido y está protruido hacia afuera. ¿Sí? La unión del cuerpo con la pusifoides y le da una apariencia un poco anormal al tórax de ese paciente. El paciente se compara con otros, tiene vergüenza de sacarse la ropa, se va a operar o se va a consultar más por razones cosméticas, por estéticas. Y el sintomatología, no suele dar síntomas, raramente va a producir algún síntoma, a no ser que prolongue el diafragma, ¿verdad? Pero aparte de eso, nada. Sabemos que en las costillas y en el esternón se inserta el músculo diafragma. Las únicas alteraciones que puede dar es alteraciones de los movimientos del diafragma y ahí sí puede ocasionar síntomas respiratorios. También la capa torácica del tórax es como cualquier otra parte del cuerpo, puede crecer allí, puede infectarse, haber celulitis, tener allí la presencia de abscesos, acnes, furúnculos o algún otro antrax que puede presentarse sobre la piel y el tejido celular subcutáneo del paciente. Pero eso no es específico de tórax. Podemos tener antrax en otra parte del cuerpo, celulitis en las extremidades, acné en la cara, dorso, abdomen, otra parte del cuerpo, ¿verdad? Pero también puede presentarse en el tórax. Y algunos tienen mucho acné, por ejemplo, en la región dorsal del tórax o en la región anterior del tórax, que dejan cicatrices y queloides, y eso suele ser uno de los motivos de consulta. Me salen muchos granos y estoro, y tan estológica queloide, queda sobre elevación, ya se queda, ya queda feo, ¿verdad? Y ahí tienen vergüenza de sacar la ropa. Otros tienen ahí infecciones o inflamaciones por un pelo clavado o un antrax o un furúnculo en la axila, y también puede suele ser motivo de consulta muy frecuente abscesos o furúnculos en la axila. En el caso de la mujer, la mastitis también por la mama. En el caso del hombre también puede llegar a tener eso, pero es más relacionado a un trauma. Bueno, vamos a hablar de tumores y vamos a dividir. Tórax se divide en partes blandas y parte ósea. Los partes blandas tenemos entre ellos aquí algunos quistes sebáceos, algunos linfomas y algunos fibromas que se pueden presentar sobre la piel, sobre el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Y por un plano más profundo en forma de tejido sebáceo, este quiste sebáceo tiene tejido o parénquima sebáceo en su interior que está encapsulado. La diferencia es que el quiste sebáceo tiene una cápsula, da para ver la cápsula, abrimos la piel y ya vemos una cápsula blanca que en su interior tiene tejido sebáceo. El tejido sebáceo es la misma sustancia que tenemos cuando tenemos un acné, una espina. Nosotros trabajamos sale ese tejido sebáceo, pero en el quiste sebáceo es de mayor tamaño y no funciona la pérdida de ellos. No. Hay que hacer una descarga quirúrgica, abrir y sacar toda la cápsula, o si solo se estora y se drena el contenido sebáceo, la cápsula no se extrae, va a volver a crecer de nuevo ese quiste sebáceo. ¿Se entiende eso? Hay personas que llegan que no consultaron, ¿verdad? Y dejaron pasar allí días y tocaron con una aguja y llegaron a drenar incluso sacando todo, ¿verdad? Pero volvía de nuevo a formarse y eso hace que vaya fibrosando, y después va a llegar un momento que ya no consigue drenar y ahí se van al hospital con el médico para tocar. Ahí el médico tiene que solucionar toda la cagada que hizo ahí el paciente. Es más complicado. El linfoma es el crecimiento, también un tumor benigno, son afecciones benignas. Se debe al crecimiento anormal y localizado del tejido graso, tejido adiposo, de forma localizada. No tiene cápsula como en el caso del tejido del quiste sebáceo, que sí tiene cápsula. Esa es la diferencia. Y esta es grasa localizada, crece en una parte y en forma de nódulos, ¿sí? En forma ovoide o nodular. Esa es la forma. Algunas personas tienen tantos linfomas en todo el cuerpo, hay gente que tiene linfomas en todo el cuerpo, algunos en el brazo así tienen
familiar, lipomatosis familiar. Es raro, pero acá se suele ver. Hay en Franco yo vi un caso, Cialete vi unos 2 casos, en Mingaguazú vi un caso ahora hace poquito, que un paciente se fue a quitar y le quitamos 3. No se puede quitar muchos de una sola vez por parte. Entonces el paciente tiene que venir constantemente a sacar todos sus linfomas. Si no se saca, algunos linfomas van creciendo y pueden producir dolores, pueden llegar a dificultar los movimientos y también disminuye mucho la autoestima de un paciente porque se ve defectuoso, con baja autoestima y tenemos que tratar de mejorar eso, ¿verdad? Para que la persona tenga el mejor estilo de vida y se sienta bien y pueda volver a sus actividades. Entonces, acá por ejemplo vemos un lipoma enorme en la región dorsal. Los lipomas son un poco más complejos que los siguientes por el hecho de que la mayoría crece, ¿verdad? En el tejido adiposo, ¿verdad? Arriba del músculo, externo, superficial, debajo de la piel. Fácil, también vemos el tejido graso y pum, sacamos el tejido adiposo. Pero algunos lipomas crecen entre las fascias de los hombros, por ejemplo, acá tenemos el trapecio y debajo del trapecio tenemos los músculos de la posterior de la nuca, ¿verdad? Y puede crecer debajo del trapecio. Tenemos que cortar el trapecio, las fibras del músculo trapecio, buscar el lipoma y sacar el lipoma y volver a suturar el músculo en sus fases. Es más complejo, más arriesgado. Hay casos en que es tan grande que requiere de anestesia general, sedación y intubación para poder sacar el lipoma. Entonces no es todo el lipoma que se saca en una sala de procedimiento común. No, algunos requieren de intervenciones quirúrgicas en quirófano. ¿Okay? Entonces, por suerte, no todos los cicatrices son pequeños y suelen presentarse en las extremidades, en el dorso. Acá rara vez se suelen presentar. Bueno, entonces, los tumores de partes blandas no ofrecen ninguna característica especial si los diferencia de los ubicados en otra parte del cuerpo. Se puede dividir en tumores benignos como quistes sebáceos, lipoma y algunos tipos. O podemos tener también tumores malignos. Ellos tenemos los tumores cutáneos como el epitelioma y los melanoma, que son malignos. ¿Está bien? Tumores de la piel. Pero eso es, todo el cuerpo puede aparecer eso, no es solo de nuestros órganos. ¿Está bien? Podemos tener un melanoma o un epitelioma en cualquier otra parte del cuerpo, en el abdomen, en la cara, en el cuero cabelludo, en las extremidades. No es específico, ¿ok? Así como los quistes sebáceos y los lipomas son también específicos de la caja torácica. ¿Quedó? Bueno. Y los tumores óseos también los podemos dividir en benignos y malignos, de los cuales los malignos pueden ser de origen primario, ser un tumor primario, chivo, o pueden ser secundarios a metástasis. En este caso serían tumores secundarios. Es lo que vamos a ir viendo acá. Se pueden encontrar en las costillas, del tórax, en el esternón, incluso en el bucle cuerpo después, o en la columna dorsal torácica, y en el disco intervertebral o en los propios huesos de la columna, tumores del raquis. Y como dijimos, se dividen en benignos, aquí como en este caso, benignos y malignos, de los cuales los malignos suelen ser primarios, tumores primarios primitivos, se le dice aquellos que se originan en el tórax. Y los secundarios son aquellos que son tumores del tórax que no son propios del tórax, que vinieron de otro órgano que son metástasis. Secundarios, ¿ok? Bueno, entre los tumores benignos de los tumores óseos podemos tener allí todo lo que es oma. Os en el hueso, osteoma. En el cartílago, condroma. En el tejido fibroso, fibroma. Son tumores benignos de la pared torácica. En este caso, la estructura ósea. Osteoma, condroma y fibromas. ¿Ok? Son benignos, pero a pesar de que sean benignos, los que son condromas, particularmente condromas que crecen sobre el cartílago, crecen más hacia lo que serían los cartílagos costoesternales, en la parte anterior. Pueden crecer en forma de bultos grandes. Hacia afuera no hay ningún problema, a no ser la estética. Pero cuando crecen hacia adentro, pueden desviar y comprimir las estructuras. Y ahí es quirúrgico, toracología, aperturas, raspar allá, sacar el cartílago. Y no solo el cartílago, a veces tenemos que quitar parte del hueso de la costilla que está junto con ese tumor, para evitar así que no sea un cáncer y mandar
coloca una placa y se sustituye. ¿Está bien? Bueno, veremos acá. Fibroma del tejido fibroso, osteoma de los huesos y condroma. De ellos, los condromas asientan en los cartílagos costales, más relación con el esternón, ¿sí? Aunque pueden también presentarse sobre los cartílagos de la columna, los cartílagos intervertebrales. Y ahí a veces también tienen síntomas de, como si fuese de una hernia de disco o una hernia discal. Y a veces el paciente cree que es una hernia, pero había sido un tumor. Ya tuve pacientes así que pensaban que eran hernias su problema y tenía todos los síntomas de una hernia, ¿verdad? Cuando se hizo la tomografía, se constató una masa tumoral ahí comprimiendo los nervios. Bueno, dice, con aspecto macroescopio que caracterizan por ser benignos, aunque lo mejor sería sacar en su totalidad toda la parte del cartílago y tejido sano también, porque algunos tienen tendencia a ser recidivas locales y pueden esparcirse y crecer nuevamente, por eso se da un aspecto de maligno. Mejor sacar gran parte de, no solo un tejido tumoral, no son como vemos allí cartílago sano y óseo, sacar para prevenir. ¿Está bien? Margen de seguridad de unos 3 a 5 centímetros como máximo del tumor para tejido sano. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta que estas características deben ser tratadas de entrada como tumores benignos. O sea, por más que son malignos, el hecho de que tengan recidivas y se diseminen tienen características de benigno, entonces mejor hacer una resección con margen de seguridad. ¿Ok? Entonces hay que hacer una resección amplia, incluyendo todos los segmentos con lo que está en relación a esa tumoración, sea músculo, ponerosis. La pleura, incluso si es que la pleura parietal está adherida también, la pleura parietal. Bueno, en el caso de los tumores malignos, por ejemplo, un condroma, cuando está creciendo hacia afuera. Pero imagínense esto creciendo hacia adentro del cuerpo, ¿verdad? Eso puede llegar a producir síntomas de compresión, disnea o dificultad en el retorno venoso de las venas cavas, bueno, y desviar el mediastino. Ahora, algunos tumores también que suelen presentarse pueden producir derrames, como en el caso acá vimos una línea hidroaérea, ¿verdad? Entre el aire y el líquido del derrame, que es un derrame pleural, ¿verdad? Bueno, pueden ser entonces primarios o primitivos, aquellos tumores malignos que en este caso vamos a decir con términos sarcomas, después osteosarcomas, al cartílago condrosarcomas y al tejido fibroso fibrosarcoma. Eso ustedes ya saben, ¿verdad? Fibrosarcoma, osteosarcoma y condrosarcoma. Bueno, sus características clínicas, así como las imágenes radiológicas y evolutivas, no difieren de los localizados en otra parte del cuerpo, en otras estructuras óseas. Y se desarrollan tanto hacia afuera como hacia adentro del tórax. Y ahí pueden generar derrame pleural, signos de compresión, ¿verdad? Puede incluso doler, llegar a ocasionar dolor, y el diagnóstico se confirma con imágenes así de radiografía de tórax. Esto se somete a cirugía, acá también se indicado, y hay que hacer la resección grande, no solo la tumoración, como dije, hay que hacer resección grande de tejido sano para mandar también para biopsia y ver si no hay diseminación del tejido, ¿verdad? Sacar el músculo pectoral, en este caso vamos a sacar el músculo pectoral completo, pectoral mayor, pectoral menor, toconerosis, adentro, además de la primera o segunda costilla, ver la pleura parietal hacia adentro y sacar eso. Y se sustituye eso, claro, se cierra la piel y el paciente queda en observación. Claro que si hay cambios, también se suelen sacar allí algunos ganglios, ¿ok? Para mandar para anatomía patológica y ver si no hay ya metástasis ganglionar, ¿ok? De la cadena simpática torácica. Los tumores secundarios generalmente provienen del pulmón. El más frecuente es los del cáncer pulmonar que irradia hacia el tórax, hacia la pared torácica. Un cáncer de pulmón que irradia hacia la tórax. En el caso de la mama, del cáncer de mama, también puede irradiar hacia las costillas, hacia los cartílagos y hacia la parte. Próstata también puede llegar a ocasionar, o un cáncer de la glándula tiroides también puede hacer metástasis hacia la cara torácica. Son llamados los tumores secundarios y pueden ser nódulos únicos o pueden ser varias manchas radiopacas de forma nodular en diferentes partes del pulmón. ¿Sí? En este caso sería tumores o nódulos únicos o en este caso
y ya se puede ver derrame pleural en algunos casos. Incluso si el tumor llega a comprimir al nervio frénico, al frénico también puede comprimir y ocasionar una ausencia de la inervación del diafragma de ese nervio. Entonces, a veces el diafragma, en este caso no, pero a veces el diafragma sube. ¿Por qué? Porque tiene una eventación diafragmática por un tumor. Entonces, cuando vemos una eventación en un paciente que no tenía antes de eventación, pero porque ya se hizo antes, tenía una confirmación que no tenía, y de repente empezó a tener y no tiene ningún otro síntoma, hay que investigar el nervio frénico y ver si no está invadido por un tumor. ¿Ok? Bueno, vuelvo a repetir. Tumores del tórax se dividen partes blandas, partes óseas. Tanto blandas como óseas se dividen en tumores benignos y malignos. Partes blandas, tumores benignos, tenemos quistes sebáceos, lipomas y algunos fibromas. Ya en los tumores malignos, epiteliomas y algunos melanomas. Ya en la parte ósea se dividen también, ¿verdad?, en tumores benignos y malignos. Sí, benignos y malignos. ¿Dónde? Sobre las costillas, cartílagos y sobre el raquis, la columna. O sea, el disco intervertebral o las propias vértebras. Bueno, los benignos son los que se originaron ahí, ya en el propio hueso o en el propio cartílago. ¿Está bien? Tenemos el condroma, fibroma, ósteo. Todo benigno es coma, ¿verdad? Y después tenemos los que son de carácter maligno. Los de carácter maligno, que son secundarios, son a consecuencia de metástasis. El más frecuente, dijimos, es desde el origen pulmonar. Después mama, tiroides, próstata. ¿Está bien? Son los tumores que suelen ser metástasis hacia las estructuras de la caja torácica. Bueno, ahí ya avanzamos. Diagnóstico de cáncer primitivo del pulmón. La mayoría de las veces el cáncer es una patología grave, de evolución rápida y una alta mortalidad. Si no se diagnostica de forma temprana, fortuita, y no se trata de forma radical para con cirugías, el paciente se muere, tiene complicaciones y fallece de esas complicaciones. Entonces, tiene una evolución rápida y la única posibilidad de que el paciente se cure radica en una intervención quirúrgica de la lesión lo más rápido posible. Eso sí, el diagnóstico fue oportuno. El problema está en que muchos pacientes pasan desapercibidos porque llegan al hospital diciendo que estoy cansado, no sé qué me pasa, ando cansado. A veces el médico no da importancia, es perder el tiempo porque está cansado, qué novedad, ¿verdad? Que como es que nosotros también estamos cansados todos los días, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se vaya al hospital para reclamar eso es porque realmente el paciente no era así y notó un cambio. Entonces tenemos que investigar a fondo, ver qué es lo que le está pasando a ese paciente. A veces el paciente va para una tos que es irritativa, cree, creo que yo soy alérgico al clima, pero no todo paciente es alérgico al clima y puede ser una tos irritativa de un cáncer, ¿verdad? Es diferente. Hay que siempre investigar la edad del paciente, ver cuántos años tiene el paciente. Los procesos tumorales son más frecuentes a partir de los 60, 70 para arriba. Si bien en la mujer puede empezar más temprano, los 50, 60 años. Ver si el paciente no tiene antecedentes de consumo de tabaco, ¿verdad? Si no es tabaquista, en qué trabaja, ¿verdad? Si maneja o tiene un trabajo que maneja carbón, ¿verdad? Si no está expuesto al asbesto, si no tiene sustancias cancerígenas en su área de trabajo, ¿verdad? Ver antecedentes familiares de cáncer, ¿verdad? De un familiar de primer orden, ya sea un padre o madre, ¿verdad? Y ir a fondo, investigar, ¿verdad? Bueno, y ahí, cuando tenemos una sospecha, el médico, ¿verdad?, va a solicitar todos los métodos auxiliares de diagnóstico, ya sea de laboratorio, que no dan muchos datos importantes, ¿verdad?, no ser antígenos tumorales o marcadores tumorales muy elevados. Lo que sí siempre se tiene que pedir es la radiografía de tórax. El problema es que no todo tumor o cáncer maligno da síntomas al inicio que es bien visible en la radiografía. Pero cuando ya da aquel derrame pleural o aquella masa tumoral ya bien opaca y invisible, ya está haciendo metástasis. Y eso es lo que hace que el paciente
tenga menos posibilidad de sobrevivir al cáncer preventivo del pulmón. Entonces, tenemos que a veces ser un poco más drásticos y pedir radiografías en varias incidencias o incluso a llegar a solicitar una tomografía. Y si hay una sola sospecha, si es que se descartó un cuadro bacteriano y viral, no hay una explicación para síntomas pulmonares, bueno, sospechar de cáncer. Entonces, ¿qué va a pedir? Marcadores tumorales, podemos pedir ahí frotis del tejido laringio, bronquial, pedir una broncoscopía para estudio citológico y evaluar bien esta parte. ¿Ok? A veces hay que ser un poco drástico. Entonces, en el caso de la úlcera gástrica, también lo hablamos, cualquier paciente que tenga síntomas de gastritis, no está de más pedir una endoscopía digestiva para, además de ver cómo está el estómago, ver si hay una úlcera, tomar muestras de biopsia, mandar para anemia patológica, y a veces se diagnostica el cáncer lo más rápido posible. El problema es que, por ejemplo, acá en nuestro país, en Paraguay, no hay disponible en todos los hospitales todos los métodos auxiliares de diagnóstico y se reserva para casos específicos, aquellos que vienen con síntomas. Entonces, pues, esperamos que la enfermedad de síntomas y ahí ya disminuye más todavía la mortalidad o la esperanza de vida de ese paciente, ¿verdad? Y el paciente puede pasar por la etapa de la curación y a una etapa de tratamiento paliativo nomás. Bueno, acá dice, el retardo del diagnóstico va a generar la muerte de estos pacientes. Bueno, vamos a empezar por interrogar dos cosas fundamentales, el sexo y la edad. En relación al sexo y la edad, es más frecuente en las mujeres entre los 40 y 50 años. Sin embargo, el sexo masculino suele empezar entre los 50 para arriba, 60, 70 años. ¿Está bien? Entonces, cualquier paciente que viene con síntomas pulmonares en esa edad y que no tenga antecedentes de tuberculosis, ¿verdad? O no sea un paciente asmático o con alguna otra patología, pensar en un CA, en un cáncer primitivo del pulmón. El cáncer se puede limitar a los bronquios, ¿sí? En este caso a los bronquios ovales, algunos bronquios segmentales, o puede limitarse a lo que sería la parte periférica, al parénquima del pulmón, y crecer por fuera de los bronquios. Puede crecer dentro del bronquio, puede crecer alrededor del bronquio y por fuera de los bronquios. ¿Ok? Así se comporta el cáncer. Dice, puede ser asintomático y su hallazgo puede ser casual, de forma fortuita, en un examen radiológico de rutina que se solicita para un empleo de trabajo. Se solicita allí un examen físico, ¿verdad? Completo de ese paciente. Un examen clínico, diagnóstico médico clínico se le pide antes de trabajar. En algunas empresas se pide y ahí se acaba yendo el paciente se consulta de forma casual. O a veces se va por otro síntoma y el médico pide una radiografía y ahí se acaba diagnosticando viendo la imagen, ¿verdad? Bueno, en oposición están los pacientes que acuden al médico por ciertos síntomas, de que puede ser cualquier síntoma de cualquier otra patología, siendo necesario estar familiarizado con los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas que van a presentar? El síntoma más frecuente es la tos. Y puede ser una tos seca, irritativa, que no tiene una causa específica, de varios días, de varias semanas, meses de duración, que no tiene una explicación. Puede ser tos con catarro, con expectoración, incluso puede ser tos con sangre, ¿verdad? Que sería la segunda causa más frecuente, que es la hemólisis. O puede ser con secreción purulenta, lo cual tiene que hacer pensar allí en un proceso infeccioso, como un absceso. Un absceso en el pulmón puede salir en forma de tos con pus, puede, y en este caso puede ser un tumor, un cáncer que sea absceso, cáncer. ¿Ok? Bueno, debe tenerse presente que toda persona que ya tiene más de 40 años y tiene algún tipo de síntoma respiratorio que es persistente, puede ser un portador de un cáncer. Y en este caso hay que solicitar todos los métodos de diagnóstico posibles. En este caso sería pedir ahí una radiografía de tórax en posición posterior anterior, lateral o en todas las incidencias. Y en el caso que tenga allí o no se llega a un diagnóstico y todavía tiene síntomas del paciente, entonces se impone ya el estudio citológico y bacteriológico de la secreción bronquial. Eso se puede ver con la broncoescopía. También se puede tomar muestras de tejido bronquial más profundo. Muchos de los enfermos con cáncer bronquial tienen antecedentes de al menos 1 o 2 episodios de neumonía y de aquellos que son, precisamente son catalogados como cuadros de neumonía virales. Y si es un paciente en menos de un año tuvo 2 episodios de neumonía y no encontraron una causa bacteriana, entonces vamos a decir es viral, la neumonía viral no es tan frecuente, entonces pensar allí en un cáncer. ¿Okay?
cáncer y pedir allí todo un estudio citológico o broncoscopía para enviar para estudio citológico o estudio nacional. O ser un poco más drástico, pedir una tomografía. El tema es que el tomografista, ¿verdad? Infelizmente acá en Ciudad Este, por ejemplo, cuando hace tomografía y solo porque el paciente tiene tos, el técnico te dice, no, tengo un paciente más grave para pedir tomografía y tengo 10 cupos y los 10 cupos tengo traumas dentados, baleados, tengo varios pacientes para tomografía y quieren que haga tomografía de alguien y todo. No, te pide la radiografía, pero ya algo que no debería de ser así, ¿verdad? Tiene que estar disponible tomografía y sin ninguna restricción, ¿verdad? Bueno, avancemos. Vamos a tener entonces, ahora entrando al tema, sobre las patologías en este caso, del cáncer primitivo del pulmón. Tienen varias formas de presentación clínica, o sea, da varias sintomatologías. Algunos tienen que ver con síntomas relacionados al tórax, serían formas torácicas, y algunos son síntomas que no están relacionados al tórax. Síntomas abdominales, síntomas endócrinos o de manifestación general, y son llamadas las sintomatologías de forma extratorácicas. Vamos a dividir entonces la forma de presentación clínica en torácicas y extratorácicas. ¿Ok? Las de sintomatología torácica pueden ser de origen pulmonar, síntomas pulmonares, o pueden ser síntomas extrapulmonares. ¿Qué quiere decir extrapulmonares? Relacionados al tórax, en este caso de la pared torácica, cavidad pleural, pared torácica, costillas, cartílago, ¿verdad? Son extrapulmonares. Y pulmonares, todo relacionado a los bronquios y al parénquima pulmonar, ¿verdad? Tos, hemóptisis, ¿verdad? Disnea, son síntomas relacionados al pulmón. Son síntomas pulmonares. Así les puedo llegar a preguntar. ¿Está bien? El cáncer primitivo del pulmón, entonces se puede clasificar según sus formas clínicas en torácicas y extratorácicas. Sintomatología torácica y extratorácica. Los que son del tórax se subdividen en síntomas pulmonares y extrapulmonares. Veremos que entre los síntomas pulmonares, el síntoma más frecuente es la tos. Es el primer síntoma y el más frecuente con motivo de consulta, tos. Que puede ser una tos seca, irritativa o con secreciones, puede tener sangre, pus o ser un tejido transparente. Es el síntoma más frecuente y precoz del cáncer primitivo y generalmente suele ser de inicio irritativo, seco, no productiva. Pero después de un tiempo puede llegar esa tos seca a tener expectoración y las características de eso pueden variar de acuerdo a la posición del tumor, si está más hacia el bronquio o más hacia los bronquios lobulares, hacia los bronquios segmentales. Va a dar síntomas diferentes. Puede sangrar o tener pus, ¿verdad? Dice, la expectoración puede ser transparente, mucosa, debido a la hipersecreción de glándulas de los bronquios, bronquiales, y luego puede volverse purulenta. En este caso, cuando la tos es purulenta, pensar en procesos tumorales que puedan llegar a estar sobre el bronquio y obstruyendo el bronquio, al punto de que esa parte obstruida se infecte y se abscede. Y después de abscedarse, todo absceso drena. Y puede drenar y el paciente echa como tos con pus. ¿Ok? No olvidar. Bueno, aunque ya hablamos, o más frecuentemente en el territorio pulmonar situado detrás de la tumoración. Muchas veces la tos que es excitativa aparece sin ningún antecedente en una persona de cierta edad con tos crónica o un paciente con tos crónica de un fumador que cambia de características. Entonces, en este caso, siempre hay que pensar en una neoplasia. Sin embargo, si ocurre en los niños, por ejemplo, ¿qué vamos a pensar? ¿Cáncer o que ese niño tragó un polvo extraño? ¿Verdad? Más frecuente es que ese niño esté comiendo allí una fruta, tenga semilla y pronto aspire y vaya a los bronquios y esa semilla puede obstruir y ocasionar atelectasia, una tos irritativa, seca y puede producir disnea y puede ser grave incluso en los pacientes pediátricos. Hablando de niños allí de 2, 3, 4, 5 años que pueden broncoaspirar. ¿Ok? Entonces,
En este caso, si tenemos sospecha de cuerpo extraño, solicitar la broncoscopía, ¿verdad? Para que entre con una endoscopía en el bronquio, ¿verdad? Encuentre dónde está el cuerpo extraño y retire el cuerpo extraño, ¿verdad? Mejor que sea así que sea un cáncer, ¿verdad? Bueno, sin embargo, en un adulto es difícil ver que aspira allí una semenche o algún cuerpo extraño, ¿verdad? Es muy difícil que suceda este tipo de situaciones. Bueno, acá ya terminamos. Hay algunos procesos de tos que cuando el paciente cambia de posición, por ejemplo, cuando está sentado, todavía tiene tos seca, pero cuando se acuesta, ¿qué pasa? La secreción se sube y el paciente entonces se levanta tosiendo y sale catarro confuso. Y entonces, cuando el paciente tiene tos con abundante broncorrea y asociado con los cambios de postura, puede sufrir un proceso de absceso, de una tumoración o una bronquiectasia por una obstrucción de un cuerpo extraño. El tumor puede producir bronquiectasia, puede producir. El tumor puede llegar incluso a producir una atelectasia de todo un pulmón. El tumor, si es que crece en el bronquio principal, por ejemplo, y obstruye todo un pulmón. Hay casos extremos así. Ya vi algunos así. Bueno, segundo síntoma más frecuente, tos con sangre, la famosa hemóptisis, y es la segunda causa más frecuente. Algunos pacientes no vienen por tos, o tienen síntomas de tos, pero nunca consultaron por la tos. Dejaron pasar y cuando ya se asusta, se va al hospital, estoy con tos con sangre. Y ahí mi primer motivo de consulta es tos con sangre. Algunas veces apenas se